¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto dirigirme a ustedes mediante este medio. Hablamos con el pastor Tony Valenzuela, un amigo que apreciamos, conocimos ahí en la Universidad Adventista del Plata. El tema de hoy es el nido vacío. ¿De dónde surge el nido vacío? El nido vacío es parte de diferentes teorías y básicamente el nido vacío está en lo que se denomina el ciclo vital familiar. El ciclo vital familiar expresa todos los ciclos, expresa todos los momentos en los cuales una pareja tiene que pasar, desde el momento en que se casan, unos años viviendo solos, luego viene el primer hijo, los hijos en la niñez, en la adolescencia, y una de las partes es el nido vacío. Quisiera que leamos un texto que está en Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Debemos comprender en primer lugar este concepto porque esto nos va a ayudar muchísimo en lo que tiene que ver el desarrollo de nuestro hogar. En primer lugar, dice que cuando una persona se va a casar, tiene que abandonar su hogar. Sí. Nosotros que ya estamos casados, en algún momento optamos por el matrimonio y lo más sano es formar nuestro nido, formar nuestro hogar, y es ahí donde viene el primer problema. El primer problema, que es un problema conceptual, cultural o social, muchos padres tienen la idea de que los hijos tienen que quedarse con los padres en forma permanente. Este texto bíblico nos dice que debemos educar a nuestros hijos no para que se queden en casa, sino para que se vayan. ¿Sí? O sea, el día que ellos tengan la edad, tengan responsabilidad, lo normal es que dejen el hogar y vayan a formar su propio hogar. Esto, si nosotros entendemos y nosotros internalizamos este concepto, entonces nos vamos a preparar para el síndrome del nido vacío. Eh, Antes de eso, quisiera resaltar algo. Estudios en familia dicen que hay dos momentos donde ocurren la mayor cantidad de divorcios. La mayor cantidad de divorcios ocurren los primeros 5 años de matrimonio, y la otra ola grande de divorcio ocurre de los 45 años para arriba. ¿Por qué ocurren los divorcios los primeros 5 años? Porque no se adaptan. Porque de pronto una cosa es enamorar, cada uno viviendo en su casa, y otra cosa es vivir, convivir con esa persona. Y ahí es donde los defectos empiezan a resaltar, cosas que no veíamos cuando estábamos solteros, surgen cuando estamos casados. Entonces muchas personas se proyectan y dicen, si así es el primer año, el segundo año, el tercer año, no quiero vivir el resto de mi vida con esa persona, y optan por el divorcio. La segunda ola de divorcio de los 45 años para arriba es justamente en esa etapa donde ocurre el síndrome del nido vacío. ¿Por qué? Porque los hijos se van y ahí queda la pareja nuevamente. Vamos a colocar algunos aspectos para que nosotros podamos analizar. En primer lugar, la pareja, el centro de la pareja, primero Dios, por supuesto, pero después de Dios, mi prioridad no son mis hijos. Y aquí viene un concepto bíblico, es que todos nosotros somos mayordomos. No solamente somos mayordomos del aspecto económico para dar diezmos y ofrendas, o sea, somos mayordomos de todo. ¿Qué significa que soy mayordomo? En primer lugar, me doy cuenta que yo no soy dueño de mi cuerpo. Y en segundo lugar, yo no soy dueño de mi esposa, de mi esposo. No soy dueño, yo solamente soy mayordomo. ¿Qué implica eso? Mi esposa no es mi propiedad. Mi esposo no es mi propiedad. Si bien fuimos al registro civil, firmamos un documento, según el Código Civil, eso es un contrato civil. Ante Dios el matrimonio es un acto sagrado, bendecido por Dios, y no hay disolución, no hay divorcio. Entonces tengo que darme cuenta, en primer lugar, que si yo no cuido a mi cónyuge, el amor se puede terminar.
Por lo tanto, también yo soy mayordomo de mis hijos. Mis hijos son una bendición, no son de mi propiedad. Entonces, yo debo educar a mis hijos para que ellos administren su tiempo, administren sus recursos, administren su vida, tengan la madurez necesaria cuando llegue el matrimonio para que puedan retirarse. Pero a la vez, como les decía hace un momento, después de Dios, mi prioridad no son mis hijos, porque mis hijos vienen, nacen, crecen, tienen su profesión y se van. Quien se va a quedar conmigo va a ser mi cónyuge. La última parte de mi vida, la tercera y cuarta edad, ya se habla de la cuarta edad, la voy a pasar con mi esposa, no con mis hijos, porque mis hijos van a estar con su hogar. Entonces, por lo tanto, yo tengo que valorar y tengo que darme cuenta que mis hijos tarde o temprano se van a ir. Entonces, lo que tengo que hacer es fortalecer la relación emocional, sentimental, afectiva, social, económica, educativa con mi esposa. Darme cuenta que los hijos Dios nos ha dado para que les enseñemos, les transmitamos valores, les transmitamos religión, les transmitamos varios aspectos muy positivos y esas herramientas les tiene que servir a ellos cuando formen su hogar. Entonces, mi matrimonio no comenzó con mi hijo, mi matrimonio comenzó con mi esposa. Y la vida matrimonial va a continuar siempre y cuando yo cuide esa relación con mi esposa. Y cuando mis hijos se vayan, y acá viene cosas que son muy interesantes, que yo lo viví en terapia, hago terapia familiar. Muchas personas cuando los hijos se van, empiezan los problemas, empiezan las dificultades. ¿Por qué comienzan los problemas, las dificultades? Porque durante todo el tiempo que los hijos estuvieron en casa, los esposos planificaban por los hijos, discutían por los hijos, se alegraban por los hijos, proyectaban por los hijos, ahorraban para los hijos. En otras palabras, mientras vivieron los esposos se olvidaron de que el matrimonio comenzó con el cónyuge. Es decir, los 15, 20 años, 25 años en los cuales los hijos están en casa, la pareja empezó a vivir alrededor de los hijos. Lo único que los unía eran los hijos. Pero cuando los hijos se van, de pronto se dan cuenta que están viviendo con una persona que no conocen. Y ahí se dan cuenta de que lo único que los unía eran sus hijos. Y ahí es donde viene la segunda ola de divorcios en los cuales uno dice, yo lo aguanté a este hombre, aguanté a esta mujer solamente por mis hijos. Ahora que mis hijos se fueron, yo voy a buscar otras alternativas. O de pronto se despiertan y la casa está vacía y se dan cuenta que no tienen los mismos gustos. Solamente se levantaban y hablaban de los hijos, pero la preocupación era por los hijos, hacían planes por los hijos. Por eso, ¿saben? Tarde o temprano todos nosotros vamos a pasar por el fenómeno o síndrome del nido vacío. ¿Qué significa? Nuestros hijos se van a ir. Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que somos mayordomos de nuestros hijos. Ellos se van a ir y tienen que irse según la Biblia. Por eso dice, dejará padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces lo que yo tengo que hacer es fortalecer mi relación con mi cónyuge. Aquí vienen algunos pequeños consejos, ¿no? En primer lugar, ¿sí? El proceso de enamorar no tiene que ser un proceso de solamente hasta que nos hemos casado. El proceso de enamorar tiene que ser un proceso permanente. ¿Qué significa orar? Acá hay algo muy interesante. Los que nos hemos casado, hacemos dos tipos de diálogo con nuestro cónyuge. Un diálogo es ser esposo o padres. ¿Cómo es ese diálogo? Ese diálogo es, tenemos que pagar las facturas, tenemos que pagar el alquiler, tenemos que pagar las cuotas al banco, si alguien tiene algún préstamo bancario, tenemos que pensar en la universidad de los hijos, falta alimento, nos falta ropa, ese es un diálogo. El otro diálogo es el romántico. Ese diálogo es, mi amor, qué bonita que te ves, qué simpático que estás. Mi amor, hoy me levanté y me di cuenta que eres la mujer más hermosa del mundo. Ese diálogo, el romántico, ese diálogo, el de enamorados, muchas veces se pierde dentro del hogar.
Nos perdemos en el hogar, ¿por qué? Porque asumimos responsabilidades y cuando uno desea pasar al aspecto de la intimidad, es chocante. ¿Por qué? Porque durante todo el día estuvimos hablando de responsabilidades y no de romance. Nos hemos olvidado enamorar. También hemos empezado a vivir como padres. ¿Qué significa? Todas las actividades que los esposos realizan, en un 95%, giran en relación a los hijos. Hijos, vamos a ir de vacaciones. ¿A dónde quieren ir? A veces son los hijos. Y si vamos a salir es con los hijos. Por eso este segundo diálogo y esta segunda actividad de seguir enamorando implica en algún momento hacer salidas solos. Está bien, por supuesto que cuando los hijos son pequeños, 1, 2 años, 3 años, por supuesto que ellos necesitan atención, pero ya cuando los hijos son un poco mayores, pueden estar al cuidado, yo no te estoy diciendo abandonarlos, sino algunas salidas, una cena, un almuerzo, en la cual puedan salir los dos, no para hablar como padres, sino hablar como enamorados, proyectarse. Sí, otro aspecto para mejorar nuestra relación y que el nido vacío no sea una maldición, sino sea una segunda luna de miel. Es el valorar a la persona. En muchos matrimonios que tienen problemas dejan de valorar a la persona y solamente exigen a la persona. No me gusta lo que cocinas, no me gusta tu sueldo, no me gusta, no me gusta. O sea, es decir, exigimos, solamente pasas con tus amigos, solamente pasas con tus amigas, exigimos. Una de las cosas que nosotros ya lo hicimos, pero nos hemos olvidado, es que debemos valorar a la persona. ¿Sabes de qué manera tu esposa se enamoró de vos? Porque cuando tú la viste a ella, empezaste a valorarla. La valoraste, qué bonita que eres. Todo lo que tú haces me encanta. La forma en que caminas, o sea, es decir, valoramos, pero en el matrimonio nos olvidamos de valorar a la persona y empezamos a exigir. ¿Qué más podemos hacer para que el nido vacío sea una bendición? Proyectos, proyectos. Eh, Dice una persona, es anciana, no por la edad. Es interesante algunos artículos que he leído. Dice una persona es anciana y hay ancianos de 20 años, de 25 años, de 30 años, porque no tienen proyectos, están cansados de la vida. Pero hay jóvenes de 70, 80 años porque tienen proyectos a corto, mediano y largo plazo. Tú puedes buscar en YouTube, en Google, hay una señora, 80 años, físico-culturista. Comenzó a hacer pesas a los 53 años. Hay una persona que se recibió de médico a los 90 años. O sea, es decir, cuando yo valoro a la persona con la que estoy casada, no solamente es el hecho romántico que lo tenemos que hacer, sino también es hacer proyecciones, hacer proyectos. Mi amor, ¿qué hacemos? Si hay alguien que no terminó una licenciatura, piensa en la licenciatura. Si hay alguien que no hizo un pregrado, un posgrado, haga un posgrado. Si hay alguien que de pronto dice, bueno, mi amor, ya tenemos 60 años, no tenemos casa propia, tengan un proyecto de casa propia. Otro aspecto que también es importante para que el nido vacío no nos sorprenda en forma negativa es que debemos empezar a cuidar nuestra salud. La salud no es producto de la casualidad, la salud es el producto de las decisiones que nosotros hemos tomado. Y nosotros como adventistas tenemos consejos hermosísimos. Ahí están los 8 remedios naturales, hacer ejercicios, mejorar nuestra dieta, tomar mucha agua, descanso, confianza en Dios. ¿Sabes por qué? Hace tiempo leí un artículo que decía, los hijos no deben ser una carga para los padres, ni los padres deben ser una carga para los hijos. Te explico esto. A veces los padres ya tienen 60 años, 65 años y los hijos todavía siguen dependiendo de los padres. Papá, porque quiero préstame dinero porque quiero comprarme un auto. Papá, estoy esperando a que, crudamente voy a decir, papá, estoy esperando a que mueras porque tu casa va a ser mi casa. Y eso genera estrés en los padres. Por eso los hijos no deben ser una carga para los padres, pero los padres tampoco debemos ser una carga para nuestros hijos.
He atendido en terapia de pronto personas que tienen que dejar a su esposo o a su esposa para cuidar a sus papás. Es bueno cuidar a los papás, pero sin descuidar a nuestra familia. Entonces, para que nuestros hijos no estén preocupados por nuestra enfermedad cuando que estemos 65, 70 años, lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra salud. Sal a correr, haz ejercicio con tu esposa, mejoren su dieta. Y ustedes saben, como adventistas sabemos que mejorando nuestra dieta, nuestros hábitos, y cuando uno ve documentales en Loma Linda, en Estados Unidos, personas que en 95 años no están dependiendo de otras personas, son independientes. Por eso, sabes, el fenómeno del nido vacío puede ser una maldición o puede ser una segunda luna de miel. Debemos cuidar, debemos preparar a nuestros hijos para que salgan del hogar y administren su vida. Pero a la vez, cuando nuestros hijos salgan, debemos tener nuestra relación con nuestra pareja 100 puntos. Por eso, ¿sabes? No sé cuánto te faltará para que llegues al fenómeno del nido vacío, pero si hacemos cambios ahora, el fenómeno del nido vacío va a ser una segunda oportunidad que vamos a valorar. Y otro aspecto también para el nido vacío, dialoguen, comunicación. La comunicación es el único elemento en el cual yo puedo saber qué es lo que mi esposa siente, yo le puedo transmitir a mi esposa qué es lo que yo siento. Un diálogo abierto y franco me va a ayudar a que podamos mejorar nuestra relación con nuestro cónyuge. ¿Qué pasa? Puede haber algún caso. ¿Qué pasa cuando una persona por alguna situación especial está sola y los hijos se tienen que ir? Bueno, tengo seminarios para eso, pero lo voy a hacer voy a resumir en pocos minutos. En primer lugar, tenemos que valorarnos a nosotros mismos, ¿sí? Confiar en Dios. La Biblia nos dice que Dios nunca nos va a abandonar, siempre va a estar con nosotros. No seamos una carga para nuestros hijos, más al contrario, seamos una bendición para nuestros hijos. Si de pronto estás sola o estás solo y tienes miedo, ten proyectos también. Hay muchas cosas que por alguna razón, porque te has dedicado a tus hijos, te has dedicado a tu esposa, hay muchos proyectos que has dejado a un lado. Ahora que de pronto tus hijos se están yendo, se van a ir, vuelve a tener esos proyectos, escribe un libro, haz actividades nuevas, aprende un oficio, intenta cosas nuevas, ¿sabes? El fenómeno del nido vacío en muchos aspectos es una bendición, porque cuando los hijos se han ido y la relación se fortaleció con el esposo, entonces ahí es donde los esposos comienzan a disfrutar de la segunda luna de miel. Hay muchas cosas que hablar sobre este tema, simplemente estoy haciendo un pequeño resumen y es un pantallazo, una introducción. ¿Por qué? Y lo que estoy diciendo, por favor, no es una especificación para ninguna familia. Cada familia es totalmente diferente y lo que uno hace en seminarios, en charlas, en un conversatorio, simplemente son generalidades. Por supuesto que de pronto tu situación puede ser totalmente diferente y si es algo totalmente diferente, para eso viene lo que es la consejería, terapia, para individualizar los asuntos personales. ¿Sabes? Como pastor, quiero orar para que el fenómeno del nido vacío te llegue y sea una bendición que veas a tus hijos realizados, que te veas a vos mismo como hombre, como mujer y como pareja realizados, darte cuenta que todo lo que has sembrado vas a cosechar y es en ese sentido que nos preparamos para la tercera edad, para la cuarta edad y como dice tanto de Abraham y también como de David, la Biblia dice, y murieron en buena vejez. ¿Qué significa murieron en buena vejez? Significa que murieron en paz, tranquilos, viendo que sus hijos se realizaron, viendo que todo el trabajo que ellos hicieron, sus hijos lo están convirtiendo en bendición y no solamente en pelea. Que Dios te bendiga, es un gusto haber compartido contigo estos momentos. Saludos, Tony, hasta la próxima oportunidad.